muchachos, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, que estén muy animados. Hoy vamos a concentrar nuestra atención en un tema muy interesante que corresponde a los cuentos también. Pero vamos a analizar algo muy, muy relevante y que tiene que ver con los representantes de los cuentos. Es decir, aquellas personas que se han dejado cautivar por la magia de los cuentos y de alguna manera han tenido que se han visto, notablemente llevados a elegir un tipo de cuento en específico o de alguna forma les llama más la atención y han dedicado sus escritos con relación a este tipo de historias. Pues bien, vamos entonces a señalar los autores y representantes más importantes de los cuentos tradicionales y de hadas. En estos efectivamente tenemos que resaltar la labor de Jacob Ludwig Carl Grimm y Wilhelm Carl Grimm. Definitivamente nosotros los conocemos como los hermanos Grimm. Jacob nació en 1785 y murió en 1863 y su hermano Wilhelm nació en 1786, un año después, y murió en 1859. Se dice que Jacob y Wilhelm son originarios de Alemania. Lo que hicieron ellos precisamente fue una labor muy interesante, una labor incluso de tradición oral y posterior a ello pues de construcción de textos narrativos únicos y que nos cautiva muchísimo. Pues bien, recopilaron y recogieron historias que eran narradas por los habitantes de diferentes lugares. A medida que ellos viajaban y llegaban a lugares diferentes, allí en esos lugares escuchaban hazañas, historias increíbles de personajes únicos, extraordinarios, y que eso los cautivó y los llevó precisamente a recopilar esas historias y a plasmarlas en forma escrita. Lo hicieron con una gracia, con una sencillez que realmente nos dejaron obras únicas e invaluables. Pues bien, mencionar dentro de este innumerable número de cuentos de Jacob y Wilhelm a Blancanieves y los 7 enanitos. Recordemos que es la historia de una muchacha, ¿cierto? Una niña que se queda huérfana y ella vive en la casa de su padre, ¿cierto? Su madrastra definitivamente tiene algo misterioso y mágico que es un espejo, y a través del espejo ella se observa y ve en el espejo o le pregunta al espejo quién es la mujer más bella. El espejo le responde que es Blancanieves, y es ahí donde entonces empieza a surgir todo el trama de la historia, porque la madrastra no soporta ese hecho, manda de esta manera acabar con la vida de Blancanieves, pero a la persona que precisamente le encarga de acabar con la vida de ella no puede, pero incluso por su belleza, por su nobleza, por todo. Sin embargo, pues la niña es desterrada de ese lugar y precisamente llega y se encuentra con unos enanitos. Estos 7 enanitos son muy especiales para ella porque también le tienen mucha paciencia, le enseñan muchísimas cosas y ella se adapta de alguna manera a las personalidades de cada uno de estos enanitos. Finalmente, pues digamos que el espejo sigue marcando y sigue reincidiendo en que Blancanieves es la mujer más bella, y al escuchar nuevamente esto, la madrastra empieza ese camino de persecución para acabar definitivamente con la princesa, con Blancanieves. Al final, Blancanieves muerde una manzana, esa manzana está envenenada, precisamente ha sido la bruja que se había transformado, porque era la madrastra pero se había transformado en bruja. ¿Qué hace al final? Pues es interesantísimo porque llega un príncipe y este príncipe con un beso de amor le da nuevamente vida a Blancanieves, y así de esta manera pues también se acaba con la madrastra, quien finalmente tiene un trágico final, y así los enanitos y Blancanieves pueden vivir muy felices. Tenemos también la historia de Caperucita, también Caperucita, esta niña que de alguna manera quería mucho a la abuelita, la envían a su casa con una serie de encomiendas y regalos para que ella se ponga mejor porque está enferma, pero luego se da cuenta que ella va para allí y le engaña, le hace perder del camino, llegan de la abuelita, se come a la abuelita, después se come a Caperucita, pero un cazador llega, la rescata y de alguna manera puede sobrevivir
vivir Caperucita toda esta tragedia. Es una versión que hay que tener en cuenta que inicialmente la versión original fue escrita por Charles Perrault y ya los hermanos Grimm le dieron otro toque diferente a la versión, como un final feliz, como cambiar una serie de elementos que hacen que la historia también sea mucho más cautivadora. La historia de Hansel y Gretel, dos niños, hijos de un leñador, cuya madrastra tampoco los quería, los lleva un día al bosque, allí los deja perdidos, ellos no pueden regresar a su casa. Inicialmente, una vez que intentó ella llevarlos a su casa, pues sí, finalmente los niños regresaron, pero busca la manera de que ya definitivamente ellos se quedan perdidos. En el camino por buscar nuevamente la casa se encuentran una casa de chocolate llena de dulces que los atrapa muchísimo y al final resulta ser una casa de una bruja. Ella encarcela a Hansel y lo mantiene ahí para que de alguna manera en algún momento poder comérselo. Gretel descubre todo el engaño, intentan salvarse, al final logran escapar y logran volver a la casa y viven felices junto a su padre, a quien le cuentan toda la verdad de lo que ocurrió. Tenemos también otro representante interesantísimo del cuento tradicional, el cuento de hadas, es Hans Christian Andersen. Él, digamos que tiene también algo muy importante y es que como ser humano vivió una infancia de pobreza y abandono, y ese estilo digamos que también lo caracterizó un poco en su literatura, dándole ese lenguaje cotidiano, tradicional y sencillo a sus creaciones. De Christian Andersen podemos rescatar La pequeña cerilla. Trata de una historia, ¿cierto?, de una niña descalza que recorría y de alguna manera la idea que ella buscaba era encender un fósforo que llevaba en una cajita para vender, pero nadie le había comprado esa cajita. Estaba sentada en el suelo, hecha, digamos, estaba súper mal y el color, digamos, el calor de esa cerilla precisamente era lo que le permitía estar un poquito más tranquila y en forma agradable. Ella siguió prendiendo estos fósforos y iba encendiendo y a medida que prendía cada uno de los fósforos pues veía que en el cielo caía una estrella. Cuando estaba pequeña su abuelita, cierto, le había contado de que cuando una estrella se caía, de alguna manera era que un alma se estaba elevando hacia Dios. Y en ese momento, al mirar al cielo, a pensar en los lugares donde ella quería estar, observa que viene la abuelita, la toma y se la lleva. Se la lleva justo allá al cielo, se van juntas y allí le promete que no va a soportar más frío ni hambre. Y al día siguiente solamente se encontró en una cerilla puesta en el suelo, muy fría y muerta. Esta es la historia, digamos, de La pequeña cerilla de Hans Christian Andersen. Hay otra historia muy bonita también y es la de La sirenita. Es una historia un poco triste, es una historia de amor, ¿cierto? Donde una chica se ve, digamos, cautivada por un hombre y por un príncipe lo quiere conquistar. Ella es precisamente una sirenita. Un día que él se estaba ahogando, él lo rescata y él queda profundamente enamorado de esa muchacha que lo rescató, pero no sabe precisamente que la sirenita. Ella pues digamos hace un tributo y le pide a una bruja, cierto, que la transforme y le dé piernas. Ella se somete, digamos, a un riesgo enorme porque si no logra que el príncipe se enamore de ella, ella puede perder la eternidad que tiene asegurada al ser sirenita, ya que pueden vivir más de 300 años. Pero en ese caso podría perder toda la eternidad o incluso perder la vida. Ella se arriesga y lamentablemente el príncipe no se enamora de ella, porque siguen pensando en esa muchacha que le salvó la vida cuando se ahogó, sin saber y desconociendo que era precisamente la sirenita, pero pues obviamente ya estaba transformada. Pues así, entonces se vio sometida al castigo de la bruja. Sin embargo, pues sus hermanas le ayudan y le ofrecen a cambio pelo, el cabello de ellas, y con ese cabello pues de alguna manera logran tener como otra proposición donde tiene que la sirenita asesinar al príncipe y acabar con la vida de él, pues para precisamente recuperar nuevamente su eternidad. Con el tiempo finalmente ella no puede acabar con la vida de él y así muere la sirenita.
encantada. Muy bien, entonces aquí ahora algunos representantes de los cuentos de misterio, ¿listo? Recordemos que el misterio es aquello que nos genera intriga, nos genera duda, nos genera una serie de elementos de suspenso. Y aquí pues podemos entonces resaltar a Conan Doyle. Conan Doyle nació en Gran Bretaña en 1859, es un excelente escritor, produjo obras literarias que abarcaron no solamente los cuentos de ciencia ficción, los cuentos de misterio, sino también lo que fue la poesía y la literatura fantástica. Él imprimió un poco de rigor científico a sus historias y vemos, por ejemplo, en las aventuras de Sherlock Holmes, son 12 historias escritas por Arthur Conan Doyle y nos habla sobre un detective, es el detective Holmes. Él debe resolver una serie de situaciones y de misterios que va poco a poco descubriendo. Y la historia se torna muy interesante también, en especial, por ejemplo, la historia del escándalo en Bohemia de una mujer, ¿cierto?, que surge y le da vida a todo un personaje donde el detective tiene que hacer un sinnúmero de retos para descubrir verdaderamente qué fue lo que ocurrió, cuál fue el misterio. Aquí también tenemos a Agatha Christie. Agatha Christie es de Gran Bretaña, ella nació en 1890 y es considerada una de las grandes escritoras de relatos de crimen y misterio. Podemos resaltar también de ella la historia del gato negro. Esta historia muy interesante, habla sobre un matrimonio que en un principio pues era muy feliz y este matrimonio pues tenía un pequeño gato. El marido empieza a beber mucho, tiene un cambio drástico, cambia su vida y en medio de esa borrachera pues empieza a lastimar y a atacar a este gatico, quien finalmente empieza a sufrir toda una tragedia. Estos sucesos extraños que van ocurriendo en esta casa, en este hogar, se narran precisamente en la historia de El Gato Negro. Hay otros representantes que tenemos que también resaltar y conciernen a los cuentos de aventura. Acordemos que los cuentos de aventura son esos episodios donde todo el tiempo los personajes viven un sinnúmero de acciones increíbles y hasta el final incluso van superando distintos momentos o situaciones difíciles. Aquí podemos resaltar a Rudyard Kipling, también en Gran Bretaña, en 1865 nace él. Él publicó un libro que era el libro de las tierras vírgenes. Este libro muestra una serie de relatos alrededor de lo que son leyendas inventadas, protagonizadas por diversos animales, con una serie de misterios, con una serie de acciones, que tienen algunas incluso unas moralejas, pero definitivamente van abordando una serie de aventuras y misterios. Hay otros cuentos que también pues han tenido representantes magníficos porque su literatura se ha concentrado en esto y precisamente son los cuentos fantásticos. En estos cuentos fantásticos podemos resaltar a Ray Bradbury, es de Estados Unidos en 1920, él escribió las Crónicas Marcianas. Es una recopilación también de relatos donde hace un hincapié en una civilización que huye a Marte porque se encuentra en el borde de la destrucción. Allí se viven una serie de situaciones con respecto a esta civilización. Hay elementos como planetas, como perros diferentes, una serie de elementos también fantásticos de ciencia ficción que salen siendo elementos futurísticos también. Bien, tenemos también aquí en estos cuentos fantásticos y de acción a Horacio Quiroga. Horacio Quiroga es uruguayo, nació en 1878. Los temas que él fomenta son generalmente el horror, lo que tiene que ver con el sufrimiento, con la locura, con la muerte. Él tiene una historia que se llama El almohadón de plumas y otros cuentos. Es la historia de un matrimonio conformado por Alicia, que es una joven angelical, y Jordan. Ambos están muy enamorados. Alicia vive sola hasta que llega su marido. Así, digamos que ella empieza a adelgazar hasta el punto que un día tuvo que salir del jardín a apoyar al brazo de su marido porque ya fue perdiendo toda la vitalidad.
Ese día estuvo levantada, pero al día siguiente empeoró